bienvenidos a este curso de cocina, en este nuevo formato, online. Espero que disfruten mucho de la actividad, que poco a poco se puedan ir conectando. Vemos que ya tenemos algunos asistentes. Y por no dilatarlo más, comenzamos con una breve presentación de nuestro chef. Hoy nos va a acompañar en este taller Fernando López. Hola, buenas tardes a todos. Fernando es amigo de Miele, compañero de nuestras cocinas desde que comenzamos en estas actividades en los Miele Centers. Hoy nos encontramos en la tienda de Miele de Madrid, en la calle Claudio Cuello, en el número 17. Tenemos otros centros en la central en La Moraleja, tenemos otro Miele Center en Bilbao y tenemos otro Miele Center en Barcelona. Y en todos ellos solemos hacer estos cursos. Lo que pasa es que ahora con la situación que tenemos no nos ha quedado otra pues que hacerlos de forma online. En este caso me gustaría que Fernando se presente, le cuente un poquito su trayectoria, lo que ha venido haciendo hasta ahora. Bueno, yo principalmente lo que quería era dar las gracias otra vez a Miele por contar conmigo y sobre todo, bueno, pues el estar otra vez en casa. Lo único que nos falta son asistentes, ¿no? Es público, pero bueno, que esperemos que esté muy pronto entre nosotros y poco más. Y yo creo que casi que vamos un poco al... Sí, empezamos, pero se me olvidaba, no os tenemos hoy aquí presente con nosotros, pero sí que podéis contribuir, colaborar y hacer preguntas. Vais a encontrar un banner en el lateral de la pantalla donde podréis anotar vuestras preguntas. Y tanto Fernando, nuestro chef, como yo, si es el caso de que queréis conocer algo de nuestros nuevos electrodomésticos, estaremos encantados en resolveros. Y sin más, pues si queréis, comenzamos. Muy bien. Bueno, yo creo que lo primero es presentar el aparato con el que hoy vamos a hacer dos elaboraciones muy sencillitas. Va a ser un pulpo el cual podemos hacer en un horno convencional, de manera absolutamente normal, y luego después vamos a hacer unas costillas en las cuales le vamos a aportar una humedad relativa al ambiente, para que salgan más jugosas y mucho más tiernas. Bueno, lo que es el aparato en sí, la joya de la corona, bueno, pues en cuestión de la calidad de Miele, poco hay que decir. Yo creo que todos sabemos la marca, cuáles son las características. Únicamente decir que este horno es un horno que actúa tanto con calor seco, de manera convencional, tiene también la capacidad de cocinar al vapor, única y exclusivamente al vapor. Por lo tanto, podríamos hacer unos langostinos, unas gambas al momento, cualquier tipo de marisco, verduras, las cuales mantienen todas las propiedades nutritivas, salen minerales. Y luego también tenemos, bueno, lo que le hace diferente, y es que aúna lo que es el calor seco con el calor húmedo, dando lugar a una cocción mixta, ¿bien? Que en nuestro aparato aparece, bueno, pues como cocción combinada. Bueno, yo creo que sin más vamos a empezar a trabajar, para lo cual tenemos aquí una marmita pequeñita con agua. Vamos a esperar a que hierva, porque lo primero que vamos a hacer va a ser poner lo que es el pulpo. Bien, lo vamos a escaldar alrededor de 2 o 3 veces, como si fuéramos gallegos originarios, y sobre todo es para que lo que es la piel del pulpo a la hora de cocinarlo no se nos rompa o se nos rompa lo menos posible. Bien, la elaboración, como os digo, es una elaboración muy sencilla, en la cual tenemos aquí patata, que ya está previamente cortada en cacheros. La vamos a poner aquí en el fondo de nuestro recipiente. Le vamos a añadir un par de hojas de laurel, le vamos a añadir también, bueno, pues media cabecita de ajo, le vamos a añadir también un pelín de aceite de oliva y unas ñoras. Nosotros vamos a hacer siempre propuestas, es decir, en la elaboración en sí podemos triturar, podemos poner las patatas tal cual están, las podemos machacar, podemos hacer un poco lo que queramos. Va a quedar un poco al gusto de cada uno. Entonces, bueno, vamos a... Yo creo que estamos ya cerquita de poder realizar el escaldado. Bueno, y es muy sencillo. Ya saben que el pulpo, si lo compramos congelado, no hace falta darle la paliza. Bien, ¿por qué? Porque necesitamos que las fibras se nos rompan. Bien. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es sumergirlo en agua, lo agarramos por la cabeza, levantamos una,
2, y hasta 3 o 4 veces, dependiendo sobre todo del tamaño. Y con esto nos aseguramos la firmeza. Y lo que vamos a hacer va a ser repartir, sin más. Y a continuación, lo que vamos a hacer va a ser añadirle cerveza. Bien, podemos añadirle cualquier otro tipo de líquido, sin ningún tipo de problema. Y es así de fácil. Lo único que vamos a hacer va a ser taparlo e introducirlo luego después en nuestro horno para cocinarlo durante 1 hora, y en el momento que pase ya esa hora lo vamos a destapar para que se pueda consumir y se puedan concentrar todos los sabores, y vamos a darle otros 20 minutos más de cocción. Hay una pregunta, preguntan si al agua le has puesto algo. No le he puesto nada. ¿Bien? No es necesario, porque solamente, como lo vamos a escaldar y solamente lo que queremos es la operación de que se nos fije la piel, no es necesario. Bien, es más, vamos a evitar el ponerle ningún tipo de sal, porque no es necesario. Con el aspecto salino que tiene la cerveza, ese ligero amargor, junto con el pulpo y las patatas, no va a ser necesario el añadir nada de sal. Evidentemente luego va al gusto de cada uno. Pero bueno, y entonces, pues nada, yo creo que vamos a sacar el pulpo que ya tenemos realizando aquí. En un principio está ya cercano a 1 hora. Y lo que vamos a hacer va a ser la operación de destaparlo. Es decir, una operación muy sencillita, en la cual lo podría enseñar. Se puede enseñar, ¿no? Sí, se ve. Para que no lo vean. Bien, pues yo creo que más o menos, no sé si se ve bien. Sí. ¿Sí? Vale, pues esto ahora lo vamos a tener alrededor de unos 20 minutillos para que este caldo propio de la cocción, de lo que es el pulpo en este caso, junto con la cerveza y lo poquito que ha soltado el ajo, la ñora, la patata, bueno, pues se nos concentre ligeramente. Bueno, vamos a retirar lo que es el agua. Y yo creo que, bueno, mientras que esperamos a que el pulpo se termine, si os parece bien, os puedo presentar la siguiente elaboración, que va a llevar un poquillo más de trabajo, aunque luego después vayamos a emplatar lo que es el pulpo, y es una elaboración, bueno, pues muy sencillita. Vamos a retirar. Preguntan que qué temperatura has puesto en el horno para meter el 180. Va a ser una temperatura constante, 180 grados. Tenemos que tener que, entre las diferentes funciones que tenemos, podemos contar con la función bóveda y solera, que sería lo que es bueno, por la función de horno tradicional. Luego tenemos el aire caliente plus, en el cual tenemos nuestro ventilador. Ese ventilador lo que hace es que reparte el aire dentro de la mufla de la cavidad del horno de manera homogénea y tiene, bueno, pues, prácticamente la misma temperatura. Creo, si no recuerdo mal, creo que tiene un error de más o menos 0,1 grado o algo así. ¿Qué ocurre? Que el aire que se produce dentro, o el movimiento de ese aire, desde el primer momento es caliente. No ocurre como en hornos convencionales, donde, bueno, pues tenemos una temperatura, se agita bueno, empieza a funcionar lo que es el ventilador y empezamos a funcionar con aire frío. En este caso no, en este caso se introduce ya el aire caliente y empieza a funcionar desde el primer momento, con lo cual tenemos un ahorro energético porque alcanzamos la temperatura mucho más rápido. Eso lo conseguimos, Fernando, porque nuestros hornos, si los observamos, tienen una tercera resistencia que no es habitual encontrarla. En la parte trasera del horno hay una tercera resistencia que ya genera el calor para que ese aire que suflamos en el interior ya esté a temperatura. Y así conseguimos hacer incluso hasta 3 niveles de bandeja simultáneamente y que el dorado sea exacto en la flecha. Claro. Luego después tenemos una función que es el vapor en sí, en el cual, pues, lo que les decía anteriormente, podemos hacer cualquier tipo de elaboración a vapor. Nosotros, de manera tradicional, no lo tenemos muy instaurado, ¿no?, el cocinar al vapor, pero si hay algo que realmente es fundamental para
nosotros los cocineros a la hora de cocinar es que podamos mantener también el aspecto nutricional, ¿no? En el que podamos llegar a tener la menor pérdida posible de vitaminas, sal y minerales y componentes organolépticos, ¿no? Sobre todo que podamos realzarlos. Sí, luego nosotros, por ejemplo, desde simple vista que pensamos que el alimento conserva toda la textura, el color y la intensidad de sabor. Que yo, por ejemplo, noto que muchas veces no tengo ni que añadir una sal extra porque ya la intensidad de sabor es suficiente, ¿no? En el propio alimento. Sí, bueno, de hecho, recordad que los talleres que hacemos siempre damos un primer motivo simpático con elaboraciones súper sencillas en las que mostramos unos langostinos descongelados y siempre decimos que, bueno, pues que para ciertas celebraciones pues los hacemos al momento, prácticamente. Sí, y los comemos calientes y recién cocidos. No hay que añadir nada de sal. Bien, es uno de los puntos que en nuestros talleres también queremos tener muy en cuenta, ¿no? El que tengamos una tecnología y a la vez una técnica culinaria implica también que podamos acercarnos a una mayor salubridad para todos nosotros. En este caso, como en el pulpo, no vamos a añadir nada de sal. Entonces, bueno. Y luego después tenemos la función, una función que es fundamental, la cual, como les decía al principio, hace que este aparato sea diferente, ¿bien? Que es la cocción combinada. En la cocción combinada aunamos tanto lo que es el calor seco con un porcentaje de humedad, ¿bien? Una humedad relativa. Hoy hace un día, más o menos, hoy no ha llovido, ¿no? Podríamos decir que fuera en el ambiente tenemos una humedad relativa probablemente del 50-60, porque está el día así un poco bochornoso, ¿no? Si nosotros en agosto aquí en Madrid salimos a la calle, tenemos una humedad relativa en el ambiente de un 20, un 30% como muchísimo. Pero sin embargo, cuando alcanzamos una humedad relativa del 90%, eso significa que es la cantidad de moléculas de agua que tenemos en el ambiente. Cuando alcanza el 100% es que está lloviendo. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde estableceríamos la diferencia entre lo que es una cocción al vapor o una cocción combinada, en la cual nosotros podemos tener un producto perfectamente asado, pero sin nada, bueno, podríamos decir que sin ningún charco de agua, ¿no? Por entendernos, pero que además tiene toda la jugosidad de lo que es el producto. Entonces, en este caso nos podemos encontrar con un pollo, bueno, pues perfectamente asado y jugoso a la vez, ¿no? Podemos encontrarnos con pescado que si le damos un 60% de humedad relativa a la cocción en el horno, vamos a ver que la diferencia es sustancial. Y en el pollo, bueno, pues normalmente los parámetros en los que nos movemos, las carnes podemos hablar de un 30% aproximadamente de humedad relativa, los pescados al tener más contenido en agua un 60% y nos vale perfectamente para hacer bollería, pan, repostería, en la cual estamos añadiendo una humedad que va a hacer que tengamos un producto con una corteza dorada, homogénea y sobre todo crujiente. En las verduras aquí sí que podríamos jugar, ¿no? Dando unos porcentajes más altos de vapor en esa cocción combinada. Sí, claro. Humedad, ¿no? Sí, bueno, además es importante decir esto porque podríamos hacer, por ejemplo, unos cogollos, ¿no? Unos cogollos al horno sin ningún problema. Yo creo que son los famosos periquitos, ¿no? Bueno, pues los podemos hacer al horno sin que pierda esa jugosidad y que a la vez, bueno, pues tenga un matiz de cocinado diferente. Podemos trabajar cualquier tipo de producto, realmente en nuestra cocción combinada. Es una técnica que se utiliza en las cocinas profesionales y que, bueno, y que yo creo que ahora mismo se ha llevado a casa de una manera muy acertada. Sí, bueno, la ventaja que tenemos es que esta cocción combinada, que muchas veces los clientes de repente pues, les parece un poco complejo, porque dice Fernanda, ¿no? Un 30%, un 40%. Esto nos da la parte técnica. Si yo en casa quiero hacer una receta muy específica, con una técnica ya muy elaborada, el horno me lo permite, ¿no? Puedo poner 46 grados, ¿no? O 46% de humedad. Sí. En esa parte no estamos limitados, pero que si no hemos cocinado nunca así, tenemos un programa automático que si le ponemos pollo entero, claro. Cocción combinada, claro. Me marca todos los parámetros. Y también podemos poner nuestra propia receta. Sí, también. O sea que también lo podemos programar. Como les digo, es seguramente una de las funciones más importantes de lo que es el horno, por una razón, porque si nosotros tenemos un pescado, ¿cuántas veces hemos metido un pescado a lo que es el horno? A un horno con un porcentaje de humedad 0 y se nos seca. Y a lo mejor lo hemos tenido pues alrededor bueno, pues del tiempo que más o menos es correcto, pero se nos seca. Eso es porque si en el horno, el interior, la mufla, está al 0% y nuestro pescado tiene un 70% de agua en su interior,
lo que ocurre es que tiende a equilibrarse. Entonces, del 70% del agua del interior pasa al horno y de esa manera, bueno, pues desaparece y sale seco. Si nosotros le añadimos esta humedad relativa de manera constante, mantenemos la jugosidad y tenemos un pescado perfectamente asado y jugoso. Bueno, yo creo que le vamos a dejar un pelín más, ¿no? A nuestro pulpo. ¿Sí? Sí, y yo creo que ya... ¿Cuánto quiere que le coloquemos? ¿Minutos? Vale, pues ahora nos faltarían 10, porque tenía 1 minuto 10 lo que da la receta. Nos van a faltar 10 minutillos. Y yo creo que mientras que ya pasamos a terminar nuestro plato, que va a ser un emplatado súper sencillo, en el cual apenas nos hemos preocupado, pasamos a lo que es bueno, pues una costilla de cerdo. Una costilla de cerdo que es cierto que tiene una cocción prolongada, una cocción larga, y en la cual nosotros tenemos la gran ventaja de no tener que hidratar de manera continua, ya que vamos a establecer una humedad relativa alrededor del 30%. ¿Bien? Pero bueno, vamos por partes. Lo primero es, quitar lo que es la telilla que envuelve lo que son las costillas. Para ello tenemos que tener la carne muy fría. ¿Bien? Y si nos ayudamos de un papel, vemos cómo sale esta carne, y esta carne va a hacer que en el momento en el que se cocine pueda llegar y salir de una. Y así luego después, a la hora de cocinar, vamos a poder quitar las costillas con mayor facilidad. El segundo paso, bueno, pues es mezclar sal gorda y azúcar. ¿Bien? El doble de sal gorda que de azúcar. Y aquí lo vamos a mantener alrededor de 1 hora. ¿Bien? Es más o menos el tiempo que lleva esta costilla. Y el procedimiento es muy sencillo. Bueno, aquí lo que estamos haciendo realmente es sazonar nuestra pieza, pero de manera homogénea. ¿Bien? Con esta parte de sal y con esta parte de azúcar. Lo vamos a lavar y lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar por aquí. Y lo vamos a dejar aquí en un recipiente, y vamos a aprovechar, bueno, pues para darle una pequeña cobertura de miel. Esta elaboración es bueno, pues una elaboración muy típica de Estados Unidos, ¿no? De esas grandes barbacoas que se meten a ahumar y que se meten a hacer con el humo de manera muy lenta. Bueno, nosotros vamos a prescindir del humo, pero sí que le vamos a dar una temperatura constante. Y ahora lo que vamos a hacer aquí en este recipiente Bueno, vamos a hacer esta mezcla de especias, ¿bien? Que es un wrap. Entonces tenemos, bueno, pues en este caso algo de pimentón picante. Lógicamente pueden emplear las especias que mejor les vengan, ¿de acuerdo? Un pimentón, bueno, este pimentón le tengo un especial cariño porque, bueno, lo hace una persona mayor de mi pueblo y lo hace con mucho cariño y con mucho amor. Y es un pimentón dulce que les aseguro que si tenemos oportunidad... ¿Cuál es el pueblo, Fernando? ¿Cómo? ¿Nos vas a contar cuál es el pueblo? Sí, Manzanares, es cierto. Sí, sí, es que es algo que, ¿verdad? Que ya hacía tiempo que no decíamos. Sí. Bueno, ajo en polvo, cebolla en polvo, tenemos azúcar moreno, también le podemos añadir algo de azúcar blanca y jengibre. Bien, en polvo. Y aquí tenemos una mezcla de hierbas, tomillo, romero, ajedrea, mejorana. Bien, cualquier mezcla de hierbas que nosotros creamos conveniente. Y lo que vamos a hacer va a ser mezclar. Bueno, una vez que lo tenemos aquí, lo vamos a empanar. Al haber tenido la miel, pues se nos va a quedar perfectamente adherido.
Le vamos a poner un poquito más por aquí. Bien. Y esta es la mezcla tal y conforme queda, la cual le podemos añadir curry, le podemos añadir bueno, pues cualquier tipo de especia, clavos, cominos, cualquier cosa que veamos que nos va bien, lo podemos hacer perfectamente. Mientras tanto, sí que vamos a hacer lo siguiente, y es que bueno, vamos a aprovechar para ir calentando muy despacito lo que sería nuestra salsa final, ¿bien? Vamos a añadirle un poco de miel y sobre todo lo vamos a aprovechar posteriormente con los jugos de cocción. Lo vamos a dejar muy despacito. Al número 2, al número 3. Bien, porque solamente queremos que se nos funda lo que es la miel. Y bueno, yo creo que podríamos pasar casi a emplatar el... Sí, mira, Fernando, creo que tienen alguna pregunta. Sí, hay una pregunta. Preguntan si la costilla con la sal se deja en la nevera o fuera. Yo lo dejo, en estos momentos que empieza ya el invierno, lo dejo fuera. Pero si vemos que hace mucho calor en nuestra cocina, no es mala opción dejarlo dentro de la nevera. Bien, ahora eso sí, siempre recomiendo que esté bien tapadito y sin ningún tipo de contacto exterior. Y una pregunta que me surge a mí, Fernando, ¿cuánto tiempo, no sé si lo has comentado antes, cuánto tiempo lo deberíamos de tener? Una hora en lo que es nuestra salmuera seca. Bien, hay autores que de manera muy acertada además hacen salmueras líquidas. Bien, hay un porcentaje de agua, de azúcar, incluso de especias en agua y sumergen ahí la carne. Y dependiendo de cómo sea la pieza de grande, pues las pueden tener a lo mejor, bueno, pues esta costilla con unas 6 horas sí, sería suficiente. Y además, bueno, pues es otra manera de sazonar lo que es el producto. Además, la sal y el azúcar ayuda también a que salga ciertamente jugoso. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de probar y de mirarlo. En esta elaboración sí que se pretende que tengamos una elaboración, bueno, pues que sea melosa. Bien, entonces, bueno, no va a perder nada de jugosidad, pero sí que podemos decir que es una opción muy buena, por ejemplo, para poner un pollo. Si nosotros queremos darle el punto de sal exacto a un pollo, podemos sumergirlo en esta salmuera líquida, el pollo entero, y lo podemos tener alrededor de 12 horas, que después lo sacamos, lo secamos y lo metemos al horno. Lo que conseguimos sobre todo es aportarle, aparte de la sazón, jugosidad, ¿no? Eso es, y que esté muy tierno. Así que, bueno. Nos lo apuntamos. Muy bien, claro que sí. Y bueno, mientras que se nos va fundiendo la miel y ya que hemos visto lo que es, bueno, pues la forma de empanar nuestra costilla, vamos a aprovechar para hacer el plato del pulpo, ¿vale? Y así aprovechamos ya que lo tenemos bien caliente. Hay otra pregunta por aquí, Fernando. Sí. Preguntan qué tipo de miel has puesto. Bueno, yo siempre, a mí particularmente, me gusta una miel multifloral de Alcarria. Bien, pero ahí lo dejo totalmente abierto. Si tenemos una miel de azahar hiperaromática o una miel de romero balsámica, pues es espectacular. O sea, yo no... En el tema de ingredientes tampoco soy muy exquisito, ¿no? En ese sentido. Mientras que esté bueno... Sí, yo sobre todo siempre este tipo de ingredientes intento buscar ingredientes de la zona, ¿no? Si tenemos un bolo cerca o... Eso es, sobre todo que sean de calidad, ¿no? Si podemos tener una miel, bueno, una miel que sea de origen conocido, mucho mejor, ¿no? Si vamos al súper y vemos, es verdad que vemos mieles muy bien de precio, en las cuales, bueno, pues tienen procedencia de la Unión Europea. La Unión Europea sí, hay un poco de tema, ¿no? Hay un poco de discusión. Entonces, bueno, yo ahí sí que es verdad que mientras que tenga una denominación de origen o un lugar concreto, el resto... Muy bien. Bueno, pues vamos a proceder a nuestro platado. Bueno, Fernando, aunque no se ha visto, se ha agachado aquí debajo de nuestro horno. Tenemos un calientaplatos. Nos viene fenomenal pues, para mantener la vajilla caliente, sobre todo cuando tenemos invitados en casa, y podamos sacar ese cocinado que tenemos y mientras que emplatamos no se nos enfríe. En este caso lo tenemos aquí bien preparado. Bueno, aquí tenemos el pulpo. Ya que tenemos este aquí y seguramente tenemos que cenar algo, yo voy a aprovechar de meter dentro. Bueno. Y así no perdemos. No creo que se tire, ¿no?
Bueno, ya han visto que es una elaboración muy sencillita. Y bueno, y aquí, tal y conforme la estoy viendo, casi que no la voy a hacer ni puré. ¿Hay que poner una cucharita? Sí, y pasa puré tenemos uno. No, yo que lo voy a poner entero. Si puedes inclinar un poco para que se vea cómo ha quedado el Claro, pulpo. sí, sí. Es prácticamente un guiso. Bueno, no es un guiso, es un asado, ¿no? Es un pulpo asado a la cerveza, tal y conforme dice la elaboración. Muy sencillo. Yo doy fe que huele fabuloso. Que ese el olor todavía no hemos conseguido que llegue. Podemos machacarlo, bien, podemos hacer un puré, podemos hacer añadirle un buen aceite de oliva también, pero sinceramente creo que en estos momentos, y como al final lo que nos dedicamos en la cocina tenemos una parte de, bueno, pues de cariño, ¿no? Y de querer hacerlo más o menos lo mejor posible siempre. Hombre, el cariño siempre se traslada al plato, ¿eh? Sí. Y además ahora, hombre, no ha llegado el frío, pero esta elaboración para el frío, yo creo que casi que nos viene muy bien. Bueno, vamos a añadir por aquí un pelín de ñora, que siempre es apetecible. Bueno, y decirles que aquí, por ejemplo, en esta elaboración, tenemos alrededor, fíjense el caldito que ha quedado, el pulpo tiene un gran contenido en agua, tenemos alrededor de 3 decilitros de cerveza en esta elaboración y fíjense, bueno, pues la cantidad de líquido que tenemos aquí concentrado. Preguntan también, perdón, ¿cuánto tiempo ha estado finalmente en el horno? 1 hora tapado y 20 minutos sin tapar. Ah, bueno, y tengo por aquí el cebollín. Bueno, aquí tenemos la zona de cocción, no sé si se aprecia. Igual, bueno, pues explicar un poco para que tenga más sentido. Esta zona que tenemos aquí es el extractor de encimera. La placa de cocción, que es una inducción total, nos va a permitir movernos por todo ello. El recipiente que salimos ya cerrando se va a rastro y no va a pasar nada, va a seguir calentando aunque lo haya movido. Y aquí tenemos el extractor, que va a arrastrar todos estos vapos, todos estos humos directamente, los recoge y tiene una acción perfecta. Funciona muy bien. Y ahora mismo no lo tenemos funcionado, directamente lo tapamos y lo dejamos. Muy bien. Bueno, pues este es el pulpo. 1 hora y 20, lo único que tenemos que tener en cuenta, 180 grados, con las cantidades que hemos puesto que son, bueno, pues productos muy sencillitos y bueno, sí que es verdad que siempre buscando un poco la máxima calidad, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir con el costillar, que bueno, no sé si teníamos por aquí una bandejita, bueno, la mostramos, ¿no? Porque claro, tienen que entender que 6 horas de cocción, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí el producto adelantado, como hemos hecho con el pulpo, y le vamos a mostrar, bueno, pues cuál es. Preguntan, Fernando, ¿de qué son las costillas? De cerdo blanco. ¿Bien? No. Yo soy partidario, es verdad que el cerdo ibérico está estupendo, lógicamente. Yo creo que cada cosa tiene su momento, pero un buen cerdo blanco también tiene su lugar, ¿no? A mí particularmente esta receta me gusta con cerdo blanco porque el cerdo ibérico tiene una grasa estupenda, entreverada, pero que igual nos aportaría demasiado aspecto graso a lo que es la elaboración. Entonces, bueno, esa es la razón, única y exclusivamente. Pero bueno, podemos hacer perfectamente no solamente un costillar, podemos hacer perfectamente una cinta de lomo, podemos hacer un solomillo. Y bueno, y además en el EGC también tenemos la particularidad de que podemos usar lo que es nuestra sonda. Dependiendo del modelo, hay diferentes modelos, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos la gama de la serie 7000, que son los últimos modelos que hemos sacado, y dentro de esta gama presentamos diferentes opciones
de display y de gama de producto. Y entre ellos encontramos el modelo, en este caso la gama más alta, que lleva la sonda térmica inalámbrica. Luego habría un modelo anterior que va con un cablecito y quedaría conectado al interior del horno. Funcionalidad igual las dos. Sí, además, bueno, lo que nos da la sonda, ya sea inalámbrica, que es por radiofrecuencia, como la que va, bueno, pues conectada por cable al interior del horno, nos da una referencia. Bien, en este tipo de elaboraciones, bueno, realmente no es necesaria esa referencia, 6 horas, 120 grados, vamos hidratando, etcétera, etcétera. Bueno, pues sabemos que va a estar más o menos cocinado. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un solomillo de cerdo con esta misma puesta a punto, es decir, con la misma hierba, con la miel, con la salsa, nos podemos asegurar de que nosotros, si introducimos al corazón de producto lo que es nuestra sonda, la tenemos que dejar con una inclinación de 45 grados, ¿verdad? Para que coja bien la radiofrecuencia con lo que es el techo del horno y nos dé las referencias. 65 grados a corazón de producto, y aquí no tendríamos que poner tiempo. Aquí únicamente el horno se para en el momento en el que alcanza los 65 grados a corazón de producto del solomillo. La sonda nos va a facilitar muchísimo porque tenemos un resultado perfecto y no somos responsables de marcar el tiempo de cocción. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho. Siempre que es una pieza de carne o de pescado incluso, pero que tenga un grosor, no sea muy fino, pero tenga un grosor ya en la que podamos colocar, nos permita colocar la sonda, es una herramienta estupenda. Sí, bueno, de hecho nosotros aquí en los talleres hemos hecho pescados a la sal, ¿no? Hemos llegado incluso a meter una pieza de 2,8 kilos, una lubina en el horno. Reconozco que tuvimos que cortar un poquito la cola porque no cabía. Pero no nos llegamos a preocupar en ningún momento de lo que eran los tiempos de ese pescado a la sal. O sea, únicamente tapamos lo que era la sal, bueno, cubrimos de sal lo que era el pescado y le introducimos la sonda térmica al corazón del producto, y nos daba igual que fuera un pescado de 2,800 que de 1 kilo, que cuando alcanzara los 45 grados a corazón de producto, el horno se para. Bien, entonces, bueno, pues tenemos una exactitud en lo que son nuestras cocciones y por lo tanto, una alegría para nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues sí, nos facilita mucho. Sí. Eso es. Entonces, bueno, voy a devolver la sonda, que es un elemento que realmente viene fenomenal. Y bueno, como pueden ver, en esta bandeja que tenemos aquí, bueno, pues hace que lo que es el líquido de hidratación, que luego después, es verdad que a mitad de cocción, siempre aprovecho, pues, bueno, pues para echar una mezcla de vinagre. Podríamos decir que 1/3 de vinagre, o la mitad de vinagre y la mitad de zumo de manzana. Bien, son elementos ácidos que lo que va a hacer es que va a facilitar que nuestra carne sea más digerible y mucho más apetitosa, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe cómo es un lomo a la naranja, ¿no? O un lomo de cerdo a la piña, ¿no? El ácido hace que la proteína que tenemos aquí se desnaturalice y sea mucho más digerible y más suntuosa. Entonces, bueno, es lo único que se aporta un poco extra. Y bueno, y viendo que tenemos aquí lo que es la miel, vamos a aprovechar para echar un pelín de zumo de manzana. Preguntan, Fernando, ¿qué es la placa que está al lado de la campana? Ahí, el tepan. Claro, pues mira, quitas el tepan. Esto es una de las cosas que realmente yo creo que son vienen fenomenal, ¿no? Es bueno, pues es un tepan, una plancha, ¿no? Donde podemos elaborar, bueno, pues no sé, de 15 a 20 solomillos, podemos hacer pieza grande, podemos hacer, bueno, pues un montón de elaboraciones al momento, con una fácil limpieza, si no me equivoco, ¿no? Eso es. El teppanyaki lo que nos permite, bueno, tiene una resistencia eléctrica, toda la zona de cocción, podemos cocinar en ella, incluso utilizando 2 temperaturas diferentes. Entonces nos va a dar muchas ventajas a la hora de cocinar. Podemos poner a la vez la verdura a una temperatura, una carne a una intensidad más alta, o hemos hecho pues, revuelto, hemos hecho crepes, hemos cocinado al momento muchísimas cosas, desde un solomillo hemos cocinado marisco. Tiene muchas utilidades y es un elemento muy práctico en la cocina. Y aquí en este caso lo hemos integrado perfectamente con la placa y con el extractor entre ambos, y va a funcionar este extractor tanto como para el tepan como para la placa de microondas. Tenemos que hacer un curso de una receta de teppanyaki. Preguntan también, Fernando, si le has puesto vapor a la cocción y a qué temperatura. ¿Si le he puesto? Vapor a la cocción. Sí, el 30%. Desde el inicio de la cocción tiene un 30% de temperatura. ¿Bien? Porque si lo tuviéramos a una temperatura, como les he dicho, del 0%, en estas 6 horas de cocción a 120 grados, no podríamos llegar a tener un producto meloso. ¿Bien? Entonces, bueno, pues de esta manera tenemos un producto asado,
pero en todo momento tenemos un porcentaje de humedad relativa que nos facilita la cocción del producto. Antes, cuando Fernando me comentaba la receta, se me ocurrió la pregunta, imagino que a muchos de vosotros se os puede estar planteando si esta misma receta la podríamos trasladar a una cocción sous vide, envasada al vacío y en el horno de vapor, si sería posible. Sí, claro, además con nuestro horno LPC lo podemos hacer sin problema alguno. Claro, podemos cocinar al vapor. Nosotros, como les he comentado, tenemos la capacidad de cocinar con un método totalmente seco, en un medio húmedo como es el vapor, en un medio combinado, y en el caso del vapor podemos cocinar sous vide todo lo que nosotros queramos con una precisión además asombrosa. Es decir, podemos cocinar de 40 a 99 grados y no teníamos ningún problema. De hecho, bueno, pues esta misma elaboración, si nosotros en lugar de hacerlo con textura asada la queremos elaborar, porque igual, bueno, pues la queremos trasladar a cualquier lugar, la envasamos al vacío y la mantenemos 85 grados 4 horas. Bien, y con ese tiempo, luego después sí tenemos que tener la precaución de enfriar rápidamente, porque necesitamos que el producto se pasteurice y luego lo tenemos durante 21 días en nuestra nevera. 21 días. 21 días en nuestra nevera sin ningún tipo de problema porque hemos pasteurizado lo que es el producto. Entonces tenemos unas ventajas organizativas en lo que es, bueno, pues en nuestras elaboraciones que realmente nos da mucho pin, mucho juego, ¿no? Sí, para hacer una cena en casa o con amigos no tienes que estar el momento antes, ¿no? Preparándolo. No lo tienes ya que te has anticipado. Muy bien. Lo que vamos a hacer, vamos a, bueno, creo que no se puede ver cómo se programa el aparato, ¿no? No se puede ver, bueno. Así que lo vamos diciendo un poco los pasos. Sí. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser, pues nada, lo que hacemos es encender el horno, ponemos la función combinada, en la función combinada le damos el 30% de humedad que necesita y le vamos a seleccionar el tiempo. Tenemos dos opciones, una, seleccionar el tiempo o la temperatura interior a través de nuestra sonda. Entonces, bueno, podemos poner, por ejemplo, bueno, pues aire caliente plus, sí. ¿no? Bueno, perdón, función combinada. Vale. Con aire caliente plus. Si nosotros en nuestro display una pantalla táctil, una pantalla con un tamaño ya a considerar grande, en la que nos va, con unos iconos fácilmente vamos a poder reconocer las funciones. En este caso tenemos el icono de la cocción combinada y dentro de ella nos va a permitir combinar este vapor con tres tipos de calor. Podemos elegir entre aire caliente, calor tradicional, que serían el bobe de solera, arriba y abajo, o combinarlo con grip. Y en este caso me decías con aire, lo combinamos. Sí. Bueno, pues lo ponemos con aire caliente. Nos aparecen dos parámetros, los grados que queremos seleccionar y el porcentaje de humedad. Nos aparece, por ejemplo, los grados en rangos de 5. Pero si nosotros lo pulsamos directamente podemos poner el grado exacto que queremos. Si queremos 172, 172. ¿Cómo queréis que lo pongamos? Bueno, pues lo vamos a poner con los que irían de inicio hasta el final, 120 grados. 120. Y le vamos a dar, bueno, pues un 30% de humedad. Pues aquí lo tenemos ya ajustado. ¿Y el tiempo? 6 horas. 6 horas. Lo dejamos aquí. 6 horas. Como les he dicho, a lo largo de la cocción, según me he ido acordando, bueno, pues vamos añadiendo esa mezcla de poquito de zumo de naranja, perdón, de manzana y de vinagre. Bien, bueno, pues para darle un saborcillo, una gracia más, ¿no? A lo que es la elaboración. Bueno, pues yo creo que pasamos al emplatado, ¿no? Casi. A ver que... Sí, ¿no? Ya que lo tenemos aquí. Bueno, en este caso, no sé si se os habrá planteado 6 horas. En este caso tenemos un horno a vapor combinado que va conectado a la red de agua. Esto nos va a permitir hacer este tipo de cocciones y no tener que estar pendientes de reponer el agua. Aún así, nuestro horno tiene una autonomía, bueno, depende del ajuste que hagamos, si estamos en 100 grados casi alcanzamos la hora de cocción continua. En este caso que estamos dando un porcentaje del 30% sería mayor. Pero bueno, en cualquier caso tendríamos depósitos de agua o conexión directa a la red del agua y al desagüe. Pues muy bien. Bueno, no sé si has visto
que podemos desprender las costillas fácilmente, sin ningún tipo de problema. A mí particularmente, bueno, a mí y a mi familia es que nos gusta tener las costillas en el plato, ¿bien? Pero no tendríamos ningún tipo de problema a la hora de poder coger y sacarlas y, bueno, y servirlas sin costilla. La salsa podemos hacer que toque por encima o que simplemente sirva, bueno, pues un poquito de base, porque toda la entidad y toda la fuerza la tiene la propia costilla, ¿bien? Y nada, y ya vamos a terminar con un pelín de perejil fresco picado, de manera un pelín grosera. Lo podemos, bueno, mientras que nosotros estamos haciendo esta elaboración, perfectamente podemos añadir lo que podrían ser unas patatas, ¿no? Y ponerlas a mitad de cocción, faltando a lo mejor un par de horitas. Podríamos poner unas patatas enteras que se harían sin problema alguno con lo que sea la costilla. Podríamos poner también, bueno, pues unos puerros, ¿no? Ahora que empieza ya la temporada de liliáceas, un poco ya empezamos a encontrar cositas. Bueno, pues ya podemos empezar a añadir ese tipo de productos, de grandes verduras, alguna alcachofa incluso, que luego después pelamos una vez cocinada. Y bueno, y eso, pero ya lo dejamos un poco a su alcance. ¿Bien? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Si quieren hacer alguna pregunta, todavía tenemos un poquito, unos minutitos de tiempo. Si quieren que acercamos un poquito el plato, podemos acercar. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, nunca sería tarde. Tenemos una opción, tenemos un email, tuchefmiele@miele.com. En esta dirección podéis contactar directamente con nuestros chefs y ellos van a solventar cualquier tipo de dudas que os pueda surgir, tanto de la receta, del funcionamiento de nuestros electrodomésticos o incluso cualquier receta que hayáis planteado hacer en casa y que no lográis conseguir o no tenéis esos parámetros, ¿no? Que a veces nos hacen dudar si hacer una receta o no. En este caso, nuestro chef nos va a poder ayudar. muy bien, bueno, pues nada, espero que hayan disfrutado, que hayan pasado un buen rato. No sé si nos hacen preguntas porque ha quedado todo muy claro, o igual tenemos alguna duda por ahí, pero bueno, pero yo estoy más o menos tranquilo porque se van a responder esas preguntas si surgen, seguro. Y nada, un placer, muchas gracias por venir otra vez a casa. Nada, gracias a ti por tenerte aquí, le hemos echado mucho de menos. Solíamos hacer muchos cursos de cocina, tanto en este Miele Center como lo comentábamos en Barcelona, en Bilbao y en La Moraleja. Y bueno, con la situación que tenemos, hemos encontrado esta alternativa, que al menos nos permite estar un poco más cerca de vosotros y llevar todas estas recetas y darle muchas más ideas para sacarle el máximo partido a los electrodomésticos de Miele, ¿no? Bueno, espero que hayan disfrutado mucho y sin más creo que nos despedimos. Sí, pues nada, pues un placer. Vamos a degustar. Y hasta otra. Y nos veremos pronto seguro aquí en algún Miele Center. Claro que sí, seguro muy pronto. Sí. Esperemos que sí. Muchas gracias. Bien.